una charla entre hermanos, una charla de familia y poder con la ayuda del Espíritu Santo poder tener un mayor conocimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar al Señor. Papá, te damos gloria y toda honra solamente a ti, Señor. Señor, permítenos en esta mañana seguir escuchando tu voz, Señor, pero ahora a través de tu palabra, Señor. Toda palabra que tú tienes para cada uno de nosotros sea recibida en nuestro espíritu, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, que no sea una palabra de hombre, sino que sea esas palabras que traen vida a cada uno de nosotros, Señor. Estamos ansiosos, Señor, de llevar una palabra tuya en nuestro corazón en esta mañana, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame por favor a Romanos 12, 4 y 5. Diego predicó el miércoles también del cuerpo de Cristo. Y mientras predicaba yo decía, este es atrevido, me está quitando el mensaje el domingo, pero no importa, lo voy a predicar lo mismo, así yo. El Señor nos habló el miércoles y estoy seguro que nos vas a hablar nuevamente ahora. Romanos 12, versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo, dice Pablo, o sea, un cuerpo natural, el cuerpo humano, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos en Cristo, somos un cuerpo en Cristo, dice, y todos miembros los unos de los otros. Acompáñeme ahora al libro de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Aquí nuevamente Pablo hablando del cuerpo, pero a otras personas. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué le estaba pasando a este Pablo? Estaba con los romanos y les dijo a ellos que ellos eran el cuerpo de Cristo. Y después se fue con los corintios y les dijo lo mismo. ¿Será que Pablo quedaría quedar bien con los dos? Todos somos el cuerpo de Cristo y miembros unos con otros. Todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos decidido también que Él gobierne nuestro corazón, somos el cuerpo de Cristo. Todos los que le hemos recibido en nuestro corazón y le permitimos que Él gobierne nuestras vidas, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Voy a invitar a Neder. ¿Puedes pasar, Neder, un segundo, por favor? Y voy a invitar a Maxi también. Hay algunos conceptos que quisiera graficarlo para que lo podamos entender un poquito mejor. Vengan aquí. Y voy a invitar a Luchi y a Graciela. No tengan miedo. No he hablado con ellos previamente. Vos, Gra, ponete acá y vos, Maxi, ponételo para que no diga después que son los varones contra las mujeres. No. Y yo soy muy gordo, lo tuyo, pero ¿qué vamos a hacer? Es así. Dice la Biblia que Neder
es templo del Espíritu Santo. Dice que Graciela es templo y habitación del Espíritu Santo. Lo mismo dice de Luchi y de Maxi. Individualmente, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero también, a la vez, y ya corporativamente, somos cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Neder conoció al Señor y le permitió que Él gobernara su vida, Neder atravesó un proceso que se llama nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, que es un proceso espiritual, tenemos que entenderlo. Neder fue muerto a su vieja vida y resucitado con Cristo a una nueva naturaleza. Lo mismo le pasó a Graciela. Hace muchos años ella conoció al Señor, pero un día le fue revelado el nuevo nacimiento. Y ella entendió que no podía ser parte de la vieja naturaleza, sino que tenía que vivir con esa nueva naturaleza que Cristo le dio. A Luchi le pasó lo mismo y a Maxi le pasó lo mismo. Entonces, a partir del nuevo nacimiento, que es tan importante entenderlo, y yo insistí a la gente que da fundamento que háganle entender a la gente esto del nuevo nacimiento, porque te cambia tu visión de la vida, de tu vida cristiana, ¿no? Entonces, a partir que fueron resucitados ellos en una nueva naturaleza, hay una porción de Cristo en Maxi, hay una porción de Cristo en ella, así también en Graciela y en Neder. Como cantábamos recién, fuiste impartido, Señor. Hay una parte en Cristo que cuando nos unimos, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Entonces tenemos que entender que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces algunos lenguajes que usamos tienen que empezar a corregirse. Porque dice el diccionario hebreo, que iglesia se escribe Kahal, C-A-J-A-L, y significa asamblea de los santos. Entonces, cuando nosotros estamos reunidos, el Cristo de Neder se reúne con mi Cristo y el de ella y el de todos nosotros, allí somos el cuerpo de Cristo. Y a veces decimos a los chicos, o nosotros nos decimos nosotros mismos, vamos a la iglesia. No vamos a la iglesia. Vamos al edificio donde se congrega la iglesia de Cristo. Y es importante tener estos conceptos claros. Hace tiempo que venimos diciendo desde el púlpito, congregación podemos ser todos, pero iglesia solamente son los que manifiestan a Cristo. Porque es necesario ese proceso tan importante del nuevo nacimiento. Porque a partir del nuevo nacimiento nosotros empezamos a impartir el Cristo que está dentro nuestro. También entender que Jesús, cuando vino aquí en la tierra, necesitó un cuerpo físico para manifestarse. Lo dice la Biblia que Él, siendo Dios, se hizo hombre y necesitó un cuerpo físico que todavía no sabemos bien cómo fue, pero fue un cuerpo de carne y hueso. Yo no sé si fue negro, si fue rubio, si tenía pelo, no lo sé. Era un cuerpo físico. Pero luego de su ascensión a los cielos, luego de resucitar y ascender a los cielos, Cristo se manifiesta a través de Neder, a través de Graciela, a través de Maxi y de ella. No necesita más un cuerpo físico. Nosotros somos su cuerpo espiritual. Amén. Por eso tan importante es entender y discernir lo que es el cuerpo de Cristo, porque somos partícipes de su naturaleza. También fíjense, por años celebramos el aniversario de la iglesia, decimos. En realidad lo que celebramos es el aniversario de la congregación El Renuevo.
que nació en el año 1994, ¿verdad, David? Por iniciativa del pastor David y la pastora Edith. La Iglesia de Cristo nació muchos años antes, en Pentecostés. No está mal celebrar el aniversario, no está mal, pero celebramos el aniversario de la congregación El Renuevo. Ustedes habrán visto que en todos los logos, en los carteles, antes decíamos Iglesia Cristiana Evangélica El Renuevo. Ahora no, ahora dice Congregación Evangélica El Renuevo. Porque eso somos. Gracias por ayudarme. Quería dejar claro todos estos conceptos primero, para que en nuestro diario vivir podamos entender todo lo que el Señor ha visto en nosotros. Y una cosa clave para entender el cuerpo de Cristo es que Cristo está en mí y yo estoy en Él. Pero así también nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Pueden entender la diferencia? Cristo está en mí, pero también está en nosotros. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros mismos. Quisiera dar algunos puntos, no más hoy porque es muy amplio este tema. Te animo a que busques en Hechos 9, verso 1 al 6. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Y si usted ve el título del capítulo 8, dice Saulo persigue a la iglesia. Pero en el verso 9, el capítulo 9, verso 1, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo primero que tenemos que entender como cuerpo de Cristo, que el que se mete con la iglesia se mete con Cristo mismo. Y si vos estás en Cristo y alguien se mete con vos, se está metiendo con Cristo mismo. Por eso dice la palabra que abogado tenemos para con Cristo. Él es nuestro defensor. Pero tenemos que estar en Cristo. No tengas miedo de lo que te puede hacer el hombre. No tengas miedo de las acechanzas que a veces vienen y quieren bloquearnos al lado nuestro. Porque somos parte del cuerpo de Cristo y nadie nos puede dañar. Si somos Cristo, a Cristo nadie lo puede dañar. No lo dañaron ni lo van a dañar porque Él ya venció. Y si vos podés llegar a entender que vos mismo sos Cristo, nadie puede hacerte daño. Un poquito más adelante, en el mismo libro de los Hechos 9, en el verso 10 a 19, dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo quiero que entiendas que Jesús se mueve a través del cuerpo. Pablo,
cuando era Saulo, estaba fuera del cuerpo de Cristo. Pero para ser incorporado al cuerpo de Cristo, el Señor utiliza a Ananías, a una autoridad del cuerpo de Cristo, para incorporarlo. Y por supuesto que Ananías obedeció, fue, oró por él, recibió sanidad, y de esa forma fue Saulo incorporado al cuerpo de Cristo. Es importante entender que la iglesia del Señor se mueve bajo autoridad. A veces con Claudia nos ha tocado de personas que nos piden ser ministradas, pero si esa persona se congrega en otra iglesia, nosotros lo primero que le sugerimos es que vayan a sus pastores. De última, pero muy de última, si tienen autorización de sus pastores, nosotros les ministramos. Pero hay una autoridad que respetar dentro del cuerpo de Cristo, porque Jesús las respetó. Él podría haber hecho todo él solo con Saulo y no necesitar de Ananías, pero él lo hizo a través del cuerpo de Cristo. Otra cosa que quiero mostrarte es que a la iglesia se le ha sido encomendada la tarea de cumplir con la gran comisión. Un poco lo que prediqué hace domingos atrás, ¿no? Una iglesia con una voz profética que anuncia las buenas nuevas de salvación. Ha sido encomendada a ustedes y a mí, al cuerpo de Cristo. Es una tarea que tenemos que hacerla nosotros sí o sí. Dice la Biblia que los ángeles anhelan hacer esa tarea, pero no les es permitido a ellos hacerla. Porque es una tarea que ha sido dada al cuerpo de Cristo. Por eso este diseño de orar por los que están perdidos. Por esto este diseño de ir a los que están fuera del redil, para traerlos nuevamente al redil del Señor. El Señor dijo, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le dijo esto? A nosotros, a la iglesia, a sus discípulos. Y cuando digo nosotros, le dice a todos, no solamente a los pastores, a los líderes, sino a cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo. Es importante también entender que la iglesia de Cristo ha sido constituida bajo autoridad, y la iglesia de Cristo está bajo la autoridad de su cabeza, que es Cristo. Acompáñeme a Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es importante que en toda congregación haya una participación de los 5 ministerios, porque cada uno de los ministerios han sido puestos por Cristo para edificación de la iglesia. Para que toda la iglesia, todos, niños, grandes, el nuevo, el viejo, puedan ser edificados, dice, hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el deseo del Señor, que todo el cuerpo sea edificado. Y en esa edificación tenemos que entender que nosotros somos simples colaboradores. Porque dice la palabra que el que edifica es Dios. En los Salmos dice que en vano trabajan los que edifican la casa si el Señor no está en ese asunto. Entonces, primero que nada te voy a recordar eso, que la edificación de cada persona la hace Dios, y también el crecimiento.
En un momento que había una discusión, Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Como parte del cuerpo de Cristo somos colaboradores a través de los ministerios que Dios estableció en cada uno de nosotros. Pero el crecimiento y la edificación es de Dios. Por eso debemos respetar los tiempos de cada uno. Debemos respetar el nivel de revelación que tiene cada uno de las personas que componen el cuerpo de Cristo. Ninguno tiene autoridad para hacer de menos a otro que todavía no entienda. Al contrario, sí tenemos responsabilidad, no autoridad, de cuidar a los débiles en la fe, como vimos al principio de este año, ¿no? Así como Jesús se sujetó a sus padres, ¿se acuerdan cuando él tenía 12 años? ¿Se acuerdan que en ese momento los padres los buscaban y él se había quedado discutiendo con los líderes de la iglesia? En ese tiempo, Jesús tenía una mayor conocimiento del mundo espiritual que sus padres, pero sin embargo él se sujetó a sus padres. De la misma forma, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que sujetarse a la autoridad puesta por Dios en la iglesia donde se congrega, en la casa donde se congrega. La congregación es una estructura donde nos edificamos. Hay reglas, hay un entrenamiento, hay autoridad, hay discipulado, hay cuidado. Y necesitamos de esa estructura para poder crecer ordenadamente. Muchas cosas se escuchan en este tiempo de romper estructuras. Y estoy seguro de que hay algunas estructuras que hay que cambiarla porque los tiempos cambian, porque Dios también se mueve de formas diferentes. Dios no cambia, pero Él sí obra de formas diferentes. Pero siempre necesitamos una estructura, porque esa estructura es la que mantiene el orden. Esa estructura es la que nos cuida para que podamos crecer como cuerpo ordenadamente. Y es importante entender el sentido de la autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso muchas veces también les animamos a los que están débiles en la fe a ponerse las pilas. Les animamos para que sean discipulados. Les animamos para que tengan una relación con el Padre. Les animamos que crezcan también, porque tiene que haber una disposición del corazón de ustedes. Y no hay duda que aquellos que disponen su corazón, el Señor les retribuye en crecimiento y en edificación. Las estructuras son del reino de Dios. Dios se mueve a través de una estructura de autoridad. Y todo hijo de Dios necesita una autoridad. Necesita una estructura que lo contenga. Necesita una estructura que lo controle también. Pero no para invadir tu vida, sino para ayudarte en el caminar. Muchas veces nosotros les decimos a los hermanos que nos informen dónde van a ir. No les decimos que nos pidan permiso, pero sí que nos informen dónde van a ir. También qué están leyendo, de dónde se están nutriendo. Porque no todas las fuentes son buenas. Yo entiendo hace mucho tiempo que Dios envía un diseño a cada congregación conforme a la necesidad de sus miembros. Entonces, si vos sos una persona que no te congregás fielmente y venís cada 2 o 3 domingos, no podés entender en dónde se está caminando como congregación. Y ni contarte de los que deambulan de iglesia en iglesia, eso no pueden entender nada. Porque acá escuchan una voz, allá escuchan otra voz. Es importante estar alineado
a la estructura de la congregación donde Dios te ha puesto. Hay algunos enemigos dentro del cuerpo, hermanos. Y esta es la parte más dura del mensaje. Le podría haber dicho al pastor David que la predique y ustedes se enojan con él. Pero no, tengo que predicarla yo. Porque este es el tiempo que Dios me ha puesto a mí. Y hay una responsabilidad de poner en evidencia los enemigos del cuerpo. Y esto no va a ser nada puntual de alguno de ustedes, pero sí voy a nombrar vivencias de aquí, de este lugar, de la congregación El Renuevo, donde anhelo que el Señor se agrade con cada uno de ustedes como conmigo también. Están serios, ya lo vi que se pusieron serios. Hay una de las cosas que hace daño al cuerpo y es, por ejemplo, la competencia entre sus miembros. La Biblia dice que el Señor nos hizo competentes de un nuevo pacto y no compitentes de un nuevo pacto. Así que toda competencia acá adentro no sirve para nada, no edifica a nadie. Yo tengo tanto valor para el Señor como los hermanos y las hermanas que limpian esta iglesia. Usted tiene tanta importancia para el cuerpo de Cristo como los hermanos que dirigen la alabanza. El Señor nos mira como cuerpo y mira a su iglesia. Otra cosa que hace mal al cuerpo es el egoísmo. El egoísmo es totalmente contrario al amor de Dios. En no tener en cuenta a mi hermano, en ser egocéntrico. Y ustedes me dijeran, pero eso es básico, pastor, no hace falta que lo diga. Pero nos toca ver tiempos de personas que solamente importan ellos y nada más. Me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto y me pasa esto. Y sinceramente a veces el viejo Marcelito a veces quiere salir de mí, ¿no? Y decirle, ¿qué le importa lo que te está pasando a vos? Cuando hay miles de hermanos al lado tuyo que la están pasando 10 veces peor. Pero como tus ojos te miran a vos nomás adentro y tu necesidad, no podés apreciar lo que le está pasando al lado. Yo sé que cada uno de nosotros luchamos con nuestras necesidades, pero también es importante alzar nuestras vistas y ver lo que está sucediendo a nuestro lado. Porque muchas veces Dios nos quiere hablar a través del que está al lado nuestro. Pero cuando solamente nos miramos el pupo, es difícil que el Señor nos hable. Otra cosa que hace daño al cuerpo es la falta de compromiso para con mi hermano y para con el cuerpo de Cristo. Y les voy a poner un ejemplo reciente, pero habría millones de ejemplos para ponerle. Es muy común que en toda actividad comience mucha gente y al final de los tiempos en esa actividad queden pocos. ¿Y saben qué? Alguien me hizo parte de un grupo del lenguaje de señas. Y pude apreciar un día de una hermana que enviaba un mensaje y le decía, recuerden que hoy nos reunimos, Y empezaron los mensajitos, yo no voy. Y hasta pareciera de una forma liviana disponer de un mensaje para decir no voy. Y de pronto uno, o una, no me acuerdo, misma del grupo, dijo, yo voy a ir porque asumí un compromiso y lo voy a hacer. ¡Ay, papá! Pero yo aplaudía del teléfono. Yo aplaudía.
Entonces, algunos de los que decían no voy a ir, dijeron, aunque sea tarde, pero voy a ir. Y ya empezó a cambiar el ambiente. Si asumimos un compromiso, tenemos que cumplirlo. Una vez un varón de la iglesia, antes de venir a la reunión, se cayó y se golpeó la pierna. Y se quedó y no vino a la reunión. Después este mismo varón me contó que su mujer, cuando lo vio en la cama, le dijo, yo aunque sea de muletas, habría ido lo mismo. Y me encantó mujeres así. Pero me hubiera encantado que el varón lo entienda antes que la mujer se lo diga. Hace daño la falta de compromiso. Hace daño la liviandad. Hace daño al cuerpo. Porque iniciamos una actividad y contamos con tanta cantidad de personas y después no vienen. Ni que hablar de los que te dicen sí hasta último momento y después ni aparecen. Recién lo escucharon a Gustavo ustedes acá. ¿Dónde está Gustavo? Se me fue. Ah, ya está. No te me dispares, Gustavo, ¿no? Pidiéndole por favor que confirmen. Es tan fácil decir yo voy, yo no voy. Y no tenerte con la vela hasta el último momento de saber qué vamos a hacer. Eso hace daño al cuerpo. Por si no te diste cuenta, te lo estoy diciendo. Hace daño al cuerpo. Y ni aquí te voy a hablar de justicia, porque ahí ya entraríamos con directamente un látigo. Hace daño al cuerpo de Cristo la falta de honra. ¿Qué es honra? Es reconocimiento de mi hermano como hermano o de mi hermana como mi hermana. Eso es falta de honra. Si yo le pido prestado plata a Diego, que de cierto le he prestado y le debo 15,000 pesos, el no cumplir con ese compromiso de pago, yo estoy deshonrando a mi hermano, estoy deshonrando la relación mía con él como cristiano y estoy deshonrando en definitiva a Cristo. Lo menos que puedo hacer si yo no puedo pagar una deuda a Diego es cada vez que lo veo decirle, Diego, sé que te debo, no te puedo pagar, pero estoy en eso. Y en un momento te lo voy a pagar, si realmente no puedes pagarlo. Pero pasa ocasiones. Que Diego me ve aparecer a mí con zapatillas nuevas. ¿Y a dónde va la cabeza de Diego? Este pelado anda con mi plata comprándose zapatillas. Y díganme si no es así, si no te da bronca. Eso que sufre Diego, ese enojo, es una desilusión, es una deshonra. Porque ciertamente vos les prestaste plata, o él me prestó plata porque yo soy su hermano en Cristo. Y él confió en mí, y confió en mi necesidad. Y confió que si yo le estoy diciendo no tengo para pagarte, es cierto que no tengo de pagarte. Pero de pronto caigo con unas zapatillitas Nike nuevas. Lo destrozo, mi hermano. Lo destrozo. E inclusive, mi hermano Diego, como tiene cierta madurez en Cristo, no se atreve a confrontarme. Porque muchas veces pasó que cuando lo vas a confrontar, el otro se enoja y se va de la iglesia. Son cosas que destrozan el cuerpo.
Y no solamente tenemos que tener actitud de justicia para los que están aquí dentro de la iglesia, sino también para los que están afuera del cuerpo. Porque cuando un hermano o un vecino mío se entere de que yo no le cumplo a mi hermano en Cristo, él va a saber que si yo no tengo compromiso con él, que es más cercano, tampoco voy a tener compromiso con los de afuera. Así que mi manifestación de Cristo fuera de la iglesia tampoco sirve. A veces como pastor no puedo evitar las transacciones comerciales entre ustedes. No puedo. Porque no me entero muchas veces de lo que pasa entre ustedes. Pero ¿saben cuándo me entero? Cuando ya las cosas están en llamas. Y a veces me gustaría seguir echándole llamas. Para que aprendan a consultar antes de meterse en eso. Y aunque no fuimos partícipes de las primeras decisiones, con Claudia muchas veces tenemos que ser partícipes de los enojos, de las explicaciones. A veces con Claudia nos invitan a predicar y algunos nos acompañan, otros no. Nosotros como pastores es hermoso que te acompañen. Es hermoso saber que podemos contar con ustedes. Pero mucha tristeza, mucha tristeza da cuando alguien se arrima con el corazón destrozado y te dice, pastor, yo quisiera haber ido, pero no fui porque los que me deben no me pagan. Y yo sé que esos que le deben están dentro del cuerpo de Cristo. Entonces por ahí le digo a Claudia, no abras la boca, vámonos solos. Porque queriendo hacer el bien a veces las cosas se hieren o se abren más. Pero si cada uno de nosotros asumimos con responsabilidad nuestra postura de hijo dentro del cuerpo de Cristo, estas situaciones se evitarían. También sé, de que es inevitable porque dentro de la iglesia se congregan muchas situaciones, muchas vivencias y muchas necesidades. Pero tenemos que bregar por el cuidado del cuerpo de Cristo. Te voy a dar otros ejemplos más simples. Hay hermanos que de madrugada vienen acá a limpiar el templo. Entonces cuando vos desenvolvés un caramelo y lo tirás al piso, estás deshonrando el trabajo y el sacrificio de ese hermano. Hay hermanas que durante la semana o después de los eventos agarran los manteles esos blancos, los dejan más que blancos, los planchan y los guardan para cuando sea necesario usarlo de nuevo estén disponibles. Pero muchas veces se usan esos manteles u otros que también veo por ahí. Y yo vengo los lunes, vengo casi toda la iglesia, los días aquí a la casa, a la mañana y a la noche. Y veo los manteles arrugados y tirados en los rincones. Estamos deshonrando el trabajo de mi hermano. Y esas cosas hacen daño al cuerpo. Cuando un hermano se para acá a dirigir la alabanza y te pide mínimamente que vos cerres tus ojos y entres en adoración, te está pidiendo que lo acompañes en la adoración al Padre, esa adoración que vamos a hacer por la eternidad y por siglos y que nos estamos entrenando aquí en este tiempo. Esta estructura donde vivimos como congregación necesita tener pautas para mantenerse en orden. Y yo no soy el dueño de nada de lo que hay acá adentro, ni usted tampoco. El dueño de todo lo que hay acá es el Señor, porque es el que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Así que es importante en nuestro accionar, en mi relación con cada uno de ustedes y entre ustedes,
entender que somos miembros de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Vamos por último al último versículo para luego participar de la cena del Señor. Y dice 1 Corintios 11, 27. ¿Pueden avisarle a los chicos del culto, por favor, de niños? Hay algunos versículos muy conocidos que siempre leemos para la cena del Señor. 1 Corintios 11, 27. Dice la palabra del Señor, de manera que cualquiera, o sea que nos puede hablar a cualquier persona que pertenece al cuerpo de Cristo. Cualquiera de los que hemos decidido seguir al Señor y nos congregamos en este edificio, que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente. Indignamente significa tomarlo como algo común, tomarlo livianamente. ¿Qué pasa? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Sabiendo esto y teniendo pleno conocimiento de esto, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, que lo vamos a hacer enseguida, y beba de la copa, probándose a sí mismo anteriormente. Porque el que come y bebe indignamente, nuevamente esta palabra, ¿qué pasa? Sin discernir. Vamos a esperar a que los niños se sientan, porque es muy importante lo que quiero que usted entienda aquí. Dice, no solamente que lo beba indignamente, sino también que no puede discernir el cuerpo del Señor. Discernir significa entender, separar. Participar de esta copa y participar de este pan de una forma indigna y sin entender lo que es el cuerpo de Cristo, dice que come juicio y bebe, come y bebe juicio para sí mismo. Y el Señor lo que menos quiere es que vos comas y bebas juicio esta mañana, sino todo lo contrario. El propósito de Él es que vos y yo entendamos, podamos discernir que somos parte de un cuerpo y nada más ni nada menos que el cuerpo de Cristo. Por eso, al poder entender esto, que somos parte de un cuerpo, nos habilita para entender otros versículos. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que el que no ama a su hermano está en muerte. Y si vos lees ese versículo solo, fuera del contexto de la cena del Señor, vos decís que el apóstol Juan era medio extremista. Pero cuando entendés el concepto de cuerpo, ahí sí podés discernir por qué tenés que amar a tu hermano. Y por qué si no lo haces, estás en muerte. ¿Por qué cuando vos murmurás contra un hermano, estás en muerte? ¿Por qué cuando no atendés la necesidad de un hermano al lado tuyo, estás en muerte porque no estás atendiendo una parte de tu mismo cuerpo?
El que no ama a su hermano está en tinieblas, dice el apóstol Juan. No conoció la luz y las tinieblas han cegado sus ojos. Yo te voy a decir algunas cosas que pueden llegar a suceder en tu vida y en la mía cuando entendamos en plenitud qué es discernir el cuerpo de Cristo. Va a suceder que al llegar a la congregación vas a tener ganas de ver a tu hermano, compartir tiempo con él, compartir tiempo con cada uno de los que están aquí. En un tiempo pasamos la película La Cabaña aquí y muchos tienen acceso a internet y pueden verla antes. Entonces el día que la pasamos aquí en la película, hay varios que no vinieron. Entonces yo después le pregunté, ¿por qué no viniste a ver la película? No, porque yo ya la vi en mi casa, ya la vi muchas veces. ¿Y no se te ocurrió pensar de que ese miércoles luego de la película puede haber habido otro hermano en Cristo que necesite de vos, inclusive tus mismos discípulos? Yo no vengo aquí a la iglesia por la película, yo vengo por ustedes, por cada uno de mis hermanos. Debemos entender el sentido de cuerpo de Cristo. No dejar siempre de estar mirándonos a nosotros, sino mirar hacia afuera. Cuando empieces a discernir el cuerpo de Cristo, vas a sentir dentro tuyo que cuando lastiman a tu hermano te están lastimando a vos mismo. Una de las cosas con las que Dios empezó a trabajar en mí como pastor es poner un sentimiento dentro mío que cuando me hablaban mal de un hermano de aquí adentro, se me sulfuraba el ceballito que llevo adentro. Había un matrimonio que se fue justo de la iglesia cuando yo comencé a ser pastor acá, cuando el pastor David me nombró pastor de acá. Ese matrimonio se fue justo cuando yo quedé en el pastorado, pero a ese matrimonio lo habíamos traído con Claudia 4 años antes de la congregación. Y un día ellos nos invitaron a cenar. Y esa invitación es que te inviten a cenar no para pasar tiempo con vos, sino para decirte algo, porque sabes que vos estabas cerca de la autoridad. Y comenzaron a decirme, este tiene esta cosa, este tiene otro, este tiene esto, este tiene otro. Y le dije a Claudia, nos levantamos y nos vamos. Dios ya había empezado a trabajar conmigo con un corazón pastoral. Cuando hieren a tu hermano, hace de cuenta que te hieren a vos mismo. Quizás era cierto lo que me estaban diciendo, pero él no tenía autoridad para decirlo, ni para hacerlo. Cuando entiendas y disciernas lo que es el cuerpo de Cristo, vas a tomar más en serio cada tarea y el ministerio que el Señor te encomendó dentro de la congregación. La herida de tu hermano ya no va a ser tan leve para vos, sino que te vas a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran, porque esa es la función del cuerpo de Cristo. A veces como pastores nos pasa eso con Claudia. No sé si ya se lo conté una vez, ¿no? Pero el día que nos confirmaron con Claudia que la hermana Virginia tenía todo el cuerpo con metástasis, me llamó Lucas, pastor, me compré el auto. Yo estaba destrozado, pero me alegraba por él. Son vivencias que hay dentro del cuerpo. Por eso dice la palabra, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Porque somos parte de un cuerpo con diferentes vivencias. Y cuando vos entendés lo que es el cuerpo, no podés estar ajeno a todo lo que pasa. Cuando entiendes que sos parte del cuerpo, serás consciente que cuando decís soy cristiano,
estoy haciendo partícipe a Cristo de esa declaración. Cuando entiendes que sos parte del cuerpo, deseas congregarte para atender al débil, para vendar al herido, para ayudarlo a ese hermano que todavía no entiende. Y lo vas a abrazar, vas a orar por él. No solamente te vas a interesar por tu necesidad, sino que también los vas a ayudar, porque somos cuerpo. El apóstol Pablo dice en Efesios que con humildad, con mansedumbre, con tolerancia y con paciencia, mantendremos el cuerpo unido y sin grietas. Hermanos, volvernos cuerpo nos hace indestructibles, porque somos la esencia de Cristo mismo. Pero si nos fraccionamos, si nos dividimos, somos débiles. Yo sé que todo esto se tiene que ir incorporando en cada uno de nosotros, y esa es tarea del Espíritu Santo, pero la va a hacer. ¿Saben por qué? Porque entiendo que Dios nos está habilitando a tener un mayor entendimiento de lo que es el cuerpo del Señor. Y yo quisiera cerrar este mensaje con la cena del Señor, pero de una forma diferente. Hoy los voy a invitar a todos, que podamos participar de la cena del Señor. Aún los niños, porque entiendo que ellos son una parte importante del cuerpo del Señor. Así que los voy a invitar a cada uno de ustedes que puedan pasar y tomar un pan y una copa y esperen para que los podamos tomar todos juntos. Y en el caso de los niños que son menores de 10 años, ustedes como papás dispongan si es correcto o no que ellos tomen la cena hoy. Pero si el Espíritu Santo te indica que es correcto, servirle vos la misma cena a tus hijos. Amén. Hoy vamos a participar todos de la cena del Señor, sellando esta palabra que somos cuerpo de Cristo. Y la palabra del Señor, espérenme un segundito, no se aquieten. Es muy importante entender la participación de la cena del Señor en el cuerpo de Cristo. Porque así como un cuerpo natural necesita alimentarse y necesita también hidratarse, el cuerpo espiritual de Cristo necesita esto también. Y eso te lo da la cena del Señor. El Señor dice en Juan 6 que la carne del Señor es la verdadera comida y la sangre del Señor es verdadera bebida. Nosotros vamos a ingerir y nuestro cuerpo humano va a recibir el pan y va a recibir la copa de jugo de uva. No va a recibir plasma ni vamos a comer carne en nuestro cuerpo natural. Pero en el cuerpo espiritual que Cristo ha formado, sí vamos a ser alimentados por la carne del Señor y por su sangre. Y cuando seamos partícipe de ese alimento espiritual, vamos a ser partícipe de esa naturaleza con la que está compuesto el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora sí, los invito a que pasen a recoger cada uno el pan y la copa. Para todos. Sí, es para todos. Si aún no sos bautizado, en esta ocasión podés hacerlo, por favor. Y arrimarte. Los niños con los padres, por favor, todos los niños.
Así es. Así es. Amén. Esposa. ¿Todos tienen? Los invito a ponerse de pie. Entender que somos parte del cuerpo de Cristo es entender también, entre otras cosas, que somos la esposa, la iglesia que Jesús va a venir a buscar. Una iglesia pura y sin mancha. Esta semana tuve una visión de un manto blanco, resplandeciente, que flameaba, que se movía así como una bandera. Y yo, que no estoy acostumbrado todavía a esto, decía: Señor, mostrame qué es esto. No quiero ir a preguntarle a nadie, Señor, quiero que vos me lo muestres. Y en un momento el Espíritu Santo me decía: esa es mi iglesia, blanca, resplandeciente, flameando en libertad, porque eso es lo que yo hice por ella, darle libertad. Señor, en esta mañana deseo que esta palabra sea sellado con tu sangre, Señor, y con tu carne. Señor, te doy gracias por este pan que representa tu cuerpo, Señor. Ese cuerpo el cual tú entregaste para ser molido por nosotros, Señor, por nuestros pecados. Señor, también te doy gracias por esta copa que representa tu sangre vertida en la cruz, Señor. Señor, y hoy queremos participar de ellas como cuerpo, Señor, con todo el temor de lo que estamos haciendo, pero también sabiendo que estoy obedeciendo lo que tú me has hablado, Señor, para este tiempo. Señor, que al ingerir estos alimentos a nuestro cuerpo, sea consolidado nuestro cuerpo espiritual, Señor. Esa porción de Cristo que hay en nosotros sea consolidada. Que esa sangre recorra cada rincón de nuestro cuerpo espiritual, alimentándolo, hidratándolo y poniendo nueva vida en ellos, Señor. Señor, lo hacemos con todo temor y temblor, sabiendo que tú has sido impartido en cada uno de nosotros. Yo quisiera primero que nada darte un tiempo. Si hay alguna aspereza que limpiar con un hermano, quiero darte un tiempo para que lo hagas. Si hay alguna aspereza entre los cónyuges, entre los padres y los hijos, o los hijos y los padres, también que sea un tiempo de reconciliación antes de consumir estos alimentos. Porque el que come y vive y bebe sin discernir el cuerpo, sin discernir lo que está haciendo, sin discernir a su hermano como parte del cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Pero entiendo que ese no es el sentido de la cena del Señor. El propósito de la cena del Señor es para reconciliarnos y activarnos en nuestra relación con el Padre y también con nuestros hermanos, soportándonos unos a otros
en el temor del Señor, sabiendo que el sacrificio de Jesús en la cruz fue por todos y cada uno de nosotros. Participemos juntos del pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la misma manera dice que el Señor tomó la copa y luego de haber dado gracias dijo: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por vosotros será derramada. Tomamos con reverencia también de esta copa que representa la sangre del Señor. Señor, habilitamos en ti en esta mañana un nuevo tiempo como cuerpo de Cristo, con un mayor entendimiento del mundo espiritual, con un mayor entendimiento de lo que somos aquí en la tierra, Señor. Señor, ayúdanos a mantenernos unidos, a mantenernos puros y sin manchas delante de ti, Señor. También para con mi hermano, Señor. Para el día que tú dispongas venir a buscarnos o llamarnos en tu presencia, Señor, nos puedas ver como ese manto blanco que yo veía, Señor. Nos puedas ver como ese manto blanco, resplandeciente y sin mancha. Porque eso es lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias por ser parte de este cuerpo. Gracias por habernos elegido por pura gracia tuya, Señor, para ser partícipes de tu naturaleza y de la función asignada como iglesia aquí en la tierra, Señor. Señor, nos acordamos en este momento de aquellos que están lejos, Señor. Oramos por ellos, intercedemos por ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue a ellos. Que tu poder, tu misericordia llegue a ellos, Señor. Sé que tú no retardas la promesa, Señor, de venir, sino que esperas pacientemente hasta que cada uno de ellos con arrepentimiento lleguen a ti, Señor. Son llamados en esta mañana por sus nombres, Señor. Yo creo que cada uno de ustedes puede nombrarlos. Son llamados a la casa del Padre. Son llamados del este, del oeste, del norte, del sur. Dice la palabra que vendrán a ti por causa de Jehová. Que ellos puedan ver a Cristo en ti y que deseen tener lo que tú tienes en Cristo. Que podamos impartir del Cristo que está dentro nuestro. Y si en algo le hemos ofendido, acércate y pedí perdón. Porque el perdón reconcilia las restauraciones. El perdón rompe murallas. El perdón te hace ver otra realidad que estaba oculta. Hay mucho para discernir dentro del cuerpo. Cerramos con una adoración al Señor. Y sería bueno que mientras adoramos al Señor puedas acercarte a algún hermano y abrazarlo, orar por él, expresarle su gratitud por ser parte del cuerpo del Señor. Sobre alabanza.